Buenas, estimados estudiantes. En el día de hoy quiero presentarles un tutorial de cómo construir una tabla de distribución de frecuencia para variables discretas. Para lo cual hemos tomado una variable llamada cantidad de sillas dañadas en un aula. Luego de tener en cuenta esa variable y haber consultado en cada una de las aulas cuántas sillas dañadas hay, obtuvimos todos estos resultados que estoy señalando. Cada uno de estos números sabemos que corresponde al resultado obtenido de cada una de las aulas, lo que quiere decir que si tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 3, 30 aulas estudiadas o analizadas. El primer paso que tenemos que hacer o que tenemos que tener en cuenta para construir una tabla de distribución de frecuencia cuando la variable es discreta es determinar qué tipo de variable es. Entonces, en esta parte tengo que hacer el análisis respectivo de qué tipo de variable es. Si hacemos ese análisis de acuerdo a las clases y a lo estudiado en ellas, nos damos cuenta que es una variable discreta. Por lo tanto, tenemos que construir una tabla de distribución de frecuencia para variables discretas, en la cual la estructura de esa tabla es primero colocar en una celda cuál es la variable de estudio. En este caso vamos a colocar cantidad de sillas. ¿Ok? En la siguiente celda, vamos a ajustar este texto, en la siguiente celda debe ir las frecuencias absolutas. Entendamos como frecuencia absoluta las veces que se repitió el valor de cada variable, el valor de la variable en estudio, en este caso, cuántas veces se repitió en un salón que hubiese 5 sillas o cuántas 6 veces, 6 sillas, etcétera. Seguido colocaremos las frecuencias relativas, sabemos que es un porcentaje de las frecuencias absolutas, y después de eso pues sabemos que vienen las frecuencias absolutas acumuladas y por último las frecuencias relativas acumuladas. Esta es la estructura que debe tener una tabla de distribución de frecuencias. Espero que eso lo puedan recordar y puedan saber qué hacer para conseguir cada una de ellas. De todas formas, en este video de lo que se trata es de ver cómo conseguimos cada una de ellas. Por lo tanto, vamos a empezar el proceso para construcción de una tabla de distribución de frecuencia. En la cantidad de sillas, que es la variable de la que estamos analizando, colocaremos todas aquellas respuestas que me dieron o que obtuve al investigar cuántas sillas dañadas había en cada aula. Si nos damos cuenta y si miramos aquí todos los datos que tenemos, estuvieron desde 4 hasta 9 sillas dañadas, es decir, 4 en algunas aulas hubo 4 sillas dañadas, en otras 5, en otras 6, en otras 7, en otras 8 y en otras 9 sillas dañadas. Vamos a colocar al final de esto un total de tal manera de que podamos al final de la tabla totalizar los elementos que vamos encontrando en la construcción de la tabla. Bien, vamos a darle formato de tabla, vamos a colocarle bordes y acá en esta parte vamos a colocar esto en negrita para resaltar los totales de esas frecuencias que vamos a conseguir. Ok, empecemos el proceso. Entonces, para conseguir frecuencias absolutas es importante saber la utilización de la herramienta Excel nos facilita en muchos casos las operaciones matemáticas y los procesos para conseguir cada uno de esos elementos que vamos a encontrar en la tabla de frecuencia. En Excel hay maneras de saber las frecuencias y esas maneras tienen que ver básicamente de delegarle la función al Excel de que cuente cada uno de los valores que tenemos de la variable. Para eso existe en Excel algo que se llama funciones. Aquí está, estamos señalando, vamos a dar un clic a funciones y luego
en la parte donde dice seleccionar una categoría, vamos a ubicar estadística. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estadística, y después de eso vamos a buscar una función que se llame contar si. Esa función contar si, ¿qué nos hace en Excel? Nos cuenta teniendo clara una condición. Por ejemplo, cuénteme todos los 4 o cuénteme todos los 7. La condición entonces que le estoy diciendo al Excel es que me cuente, pero solamente los 4 o solamente los 6 o solamente los 7. Entonces vamos a dar esa función y le decimos aceptar. Me pide un rango. ¿Qué es el rango? El rango es todos aquellos datos que yo obtuve al hacer el análisis. Estos que están aquí. Los datos que tengo para construir la tabla de distribución de frecuencia. Como esos datos siempre van a ser los mismos, vamos a fijar esos datos. Vamos a decirle que esa es una constante y lo fijamos con la tecla F4. Posteriormente vamos a conseguir un criterio, y el criterio es lo que yo quiero que el Excel me cuente. Para nuestro caso el primer valor es el 4, pues le damos un clic al 4 para que me cuente absolutamente todos los 4 que hay en esos datos para construir la tabla. Le decimos aceptar, él inmediatamente me hace el conteo de cuántos 4 hay en todos los datos que tengo para la construcción. Como ya sabemos que Excel va a tener en cuenta todos estos datos, ya no tenemos que volver a hacer las funciones, o ya no tenemos que buscar una función contar si, ya eso está aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es arrastrar, miren, en el cuadrito inferior que hay, en el número que acabamos de conseguir como frecuencia, hay un rellenito, pues vamos a ubicarnos ahí, se nos coloca una crucecita bastante rellenita en negrita, y vamos a arrastrar con clic sostenido hasta el último valor. ¿Para qué? Para que me haga el conteo de todos y cada una de las frecuencias, teniendo en cuenta las condiciones que ya yo le di a Excel para que me hiciera el conteo del primer número. Posteriormente sabemos que por condiciones, recuerden que hay 4 condiciones que deben cumplir las tablas de frecuencias. Entonces la primera condición dice que la suma de las frecuencias absolutas debe ser igual al tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Hombre, las 30 aulas que tuvimos en cuenta para observar cuántas sillas dañadas había. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Sencillamente nos ubicamos ahí y le decimos que nos autosume todos esos valores. Miren que nos señala lo que yo quiero sumar. Sencillamente enter, y él me dice que son 30 aulas las que hay. En las frecuencias relativas sabemos que hay una fórmula para conseguir frecuencias relativas. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es tomar las frecuencias absolutas y dividirlas entre el tamaño de la muestra. Pero como la frecuencia relativa nos representa un porcentaje, entonces ese resultado debe estar multiplicado por 100 para convertirlo en un porcentaje. ¿De qué manera? Bueno, cuando vamos a ingresar una fórmula al Excel, debemos empezar siempre con el signo más o con el signo menos. Pues iniciemos, signo más. Tomemos la primera frecuencia absoluta, que en este caso es 6, porque dice que debemos dividir frecuencia absoluta entre el tamaño de la muestra. Como vamos a dividir, pues signo de división, y entre el tamaño de la muestra, ¿cuántos elementos tenemos en la muestra? 30. Entonces le damos un clic al 30, y como siempre vamos a dividir entre 30, sencillamente dígale F4 para que nos mantenga como una constante. Después de tener eso, como yo lo que quiero es que sea un porcentaje, entonces le digo que me lo multiplique por 100. Y le digo enter. Él me calcula el porcentaje, en este caso es el 20% para esas 6 sillas. Nos ubicamos ahí y ya como tenemos la fórmula, sencillamente arrastremos hasta el final para que él me haga el cálculo. Si se dan cuenta, al final la segunda condición dice que la suma de las frecuencias relativas debe ser igual a 100%. Ahí está, 100%. Ahora, recuerden que las aproximaciones hay que tenerlas en cuenta. Hay que aproximar las cifras. Pues Excel también me puede hacer esas aproximaciones. Por ejemplo, yo aquí o en este puedo hacer aproximaciones. Listo. Vamos a hacer aproximaciones y vamos a dar solo con un decimal. Me ubico en el número que quiero aproximar y me voy a esta parte central en la hoja de Excel, en donde dice general, da el signo peso, el signo porcentaje, 3 ceros, 2 ceros y 1 hacia la izquierda, y 2 ceros y 1 hacia la derecha. Este es el que me sirve para reducir decimales. Si me ubico me dice disminuir decimales. Entonces disminuimos decimales ahí, lo dejo con uno solo. Démosle clic hasta colocar en un solo decimal. Lo mismo vamos a hacer en esta parte.
Como son muchos decimales, pues disminuyamos, démosles tantos clics sean necesarios para dejarlo en un solo decimal y me hace las aproximaciones. Ya, entonces con Excel me evito equivocarme en aproximaciones. Para las frecuencias absolutas acumuladas debo tener en cuenta cómo conseguir esas frecuencias absolutas acumuladas. Y para tener en cuenta eso debo saber qué es una frecuencia absoluta acumulada. Recordemos, las frecuencias absolutas acumuladas son sumas progresivas de ¿quiénes? De las frecuencias absolutas. Entonces, en el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al primer valor de la frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a colocar eso con el teclado numérico, sino que le decimos signo más, clic 6 y le decimos enter. Sencillamente lo que hicimos ahí fue trasladar este 6 para este lado, es decir, de las frecuencias absolutas a las frecuencias absolutas acumuladas. Para la segunda frecuencia absoluta acumulada, como es una suma progresiva, lo que vamos a hacer es tomar este 6 que acabo de trasladar y como es una suma, pues más el 6 que está en el segundo escalón de las frecuencias absolutas o en la segunda celda de las frecuencias absolutas. Entonces diremos más clic 6, vamos a sumar entonces más el 6 de la segunda frecuencia absoluta y le decimos enter, él me calcula esa suma. Y luego de eso, como ya la fórmula está ingresada, sencillamente arrastra y encontrará cada una de las frecuencias absolutas acumuladas. Recuerden que la tercera condición para construir tablas de frecuencias es que el último valor de la frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al tamaño de la muestra. Ok, aquí está, nos cumple esa condición, por lo tanto indica que nuestra tabla va en buen camino. Por último, en las frecuencias relativas acumuladas, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con las frecuencias absolutas, con las absolutas acumuladas, solo que estas frecuencias relativas las vamos a construir con base en las frecuencias relativas estas de este lado. Entonces, lo mismo, clic, signo más, clic al 20, que es un porcentaje, enter para trasladarlo, y luego ese que acabamos de trasladar lo vamos a sumar. Recuerden que deben siempre empezar con el signo más o signo igual. Entonces, clic a y lo vamos a sumar con el segundo valor de las frecuencias relativas y le decimos enter. A partir de ahí, sencillamente arrastramos y nos encontramos con la última condición de nuestra tabla, que es que este número, el último de las frecuencias relativas acumuladas, debe ser igual a 100%. En estos dos, si usted quiere, selecciónelos y quítele los decimales que usted desee, hasta dejarlo por lo menos con uno de ellos. Si quiere dejarlo con 2, sencillamente agrega uno más. Si quiere dejarlo con 3, le da otro clic. Pero le recomendamos trabajar siempre con uno solo. Entonces démosle tanto clic sea necesario hasta dejarlo uno solo. Esta es la manera más sencilla de construir tablas de distribución de frecuencia. Eso lo podemos hacer en Excel. Esto no les va a tardar mucho tiempo, pero sí debe tener en cuenta los procedimientos, porque Excel no conoce los procedimientos. Recuerde que Excel siempre hará lo que yo quiero que haga. Listo. Para darle un mejor formato a las tablas, voy a sombrear esto y le coloco un colorcito, digamos un colorcito sobrio, para poder construir, para que me quede una tablita bastante simpática. Les recomendamos no colocarle colores aquí muy fuertes, extravagantes, no un rojo, no un azul, no un fucsia, grisecitos o algo por el estilo, que sea un color sobrio. Bien, por último, recuerden que esas tablas de distribución de frecuencias para variables discretas deben llevar una gráfica. Esa gráfica es un gráfico de columnas, y los gráficos de columnas se construyen con las frecuencias absolutas o con las frecuencias relativas. Entonces, yo siempre recomiendo hacerlo con los porcentajes, es decir, con las frecuencias relativas, porque los porcentajes son mucho más significativos, más dicientes. Seleccione los porcentajes, dése cuenta que cuando selecciono los porcentajes solo llego hasta el último valor de la variable, es decir, hasta el 9. No tomo en cuenta los totales. Entonces selecciono hasta el último valor de la variable, doy a insertar en la parte superior de la barra de herramientas del Excel, doy insertar y tomo un gráfico que diga gráfico de columnas. Si me voy aquí, este es un gráfico de columnas. Entonces, dele gráfico de columnas y después de eso seleccione el gráfico que más le parezca. Le recomendamos siempre seleccionar gráficos en donde las alturas de ellos sean
no sean uniformes, que sean más bien distintas. Si tomo este, miren que me construye un gráfico como ese que aparece ahí, pero siempre recomendamos este porque este es el que nos muestra las frecuencias, la altura, estas frecuencias que están aquí. En ese gráfico podemos editarlo, colocarle un título. Además de eso, si se dan cuenta, estos valores de aquí del eje horizontal de la gráfica deben ser los valores de la variable. Me dice que el primer valor de la variable es 1. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el primer valor de la variable es 4. Lo que vamos a hacer es editar el gráfico. Ubíquese en cualquier barra del gráfico, en cualquier barra, y dele clic derecho. Después de darle clic derecho, seleccionar datos. Le muestra dos ventanas o una ventana partida en dos. En la parte derecha de esa ventana, esta que aparece 1, 2, 3, 4, 5, y arriba me dice editar, ahí voy a colocar los valores que yo quiero que vayan en el eje horizontal. ¿Y cuáles valores son esos? Desde el 4, selecciónelos desde el 4 hasta el 9, que son los valores de la variable. Dice aceptar, y en esta parte es donde vamos a colocarle el título a nuestro gráfico. Dice entrada de leyenda. Entonces decimos modificar y le damos un clic a cantidad de silla, que es la variable de la que estamos hablando. Le decimos aceptar y por último aceptar. Él me quedó un gráfico totalmente editado. Me dice que el gráfico se llama cantidad de sillas. Me dice que los valores de la variable fueron 4, 5, 6, 7, 8, 9 y cada uno de ellos tiene un porcentaje. Por ejemplo, para el valor de la variable 4, el porcentaje correspondiente fue 20. Para el valor de la variable 4, el porcentaje correspondiente fue 20. Así sucesivamente para cada uno. Cuando fue 5, igualmente fue 20. Cuando 5 fue 20. Cuando fue 8, ¿fue cuánto? Fue 10. Entonces, cuando fue 8, miren, fue 10 la altura de la barra. De esa manera podemos construir tablas de distribución de frecuencia y su gráfico correspondiente, que es estadísticamente se llama diagrama de frecuencia, pero en Excel lo llama diagrama de columnas o gráfico de columnas. Si usted decide construir este mismo gráfico con las frecuencias, en vez de con las frecuencias relativas, con las frecuencias absolutas, el gráfico será exactamente el mismo. Entonces usted puede, en vez de seleccionar los porcentajes, podría seleccionar las frecuencias absolutas y les daría igual. Miren eso. Miren que están seleccionados los porcentajes. Si tomo este cuadro, miren, donde se coloca una crucecita, clic sostenido, lo arrastro hasta las frecuencias absolutas, quiere decir que estoy graficando con las frecuencias absolutas, se denota en esta parte, el gráfico sigue siendo el mismo, solo que es preferible hacerlo por porcentajes porque los porcentajes son más eficientes. ¿Qué otra cosa podemos hacer con este gráfico? Si usted se ubica en el gráfico y le da clic derecho, puede colocar a cada una de las barras, a cada una de estas barras, los porcentajes correspondientes. ¿De qué manera? Busque algo que diga agregar etiqueta de datos y le da un clic. Miren que inmediatamente me coloca los porcentajes correspondientes a cada una de las barras del gráfico, teniendo en cuenta la tabla de distribución de frecuencia construida. Esto es todo, señores estudiantes. Espero que este tutorial les sirva para realizar sus estudios y que les sirva en el futuro profesional de su carrera cuando quiera hacer trabajos estadísticos. Un saludo para todos, nos vemos en una próxima oportunidad.